Bienvenidos, buenos días a todos. Hoy es viernes 8 de junio. Gracias por preferir quedarse con nosotros en esta mañana de viernes. Me acompaña ya en el estudio el señor viceministro de Salud, de Servicios Públicos del Ministerio de Salud, el doctor Julio Robles Ticas. Está conmigo. Vamos a hablar sobre temas de coyuntura. Anoche se conoció en el país la aprobación del préstamo de 170 millones de dólares para la construcción del Hospital Rosales. Vamos a tener nuevo Hospital Rosales. También habrá un hospital en la zona norte, en Nejapa. También se aprobó este préstamo para construir el hospital en Nejapa. Buenas noticias. Con esas buenas noticias amanece el país. Qué bueno que los políticos se pusieron de acuerdo para bien del país. Ya está en el estudio pues el doctor Julio Robles Ticas, viceministro de Salud. Gracias por aceptar esta invitación, doctor. Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial a TVX, toda la teleaudiencia, y gracias por invitarnos a platicar de este apasionante tema de la salud y especialmente en esta situación de alegría que estamos viviendo, no solo como Ministerio de Salud, sino que como población, por la aprobación de un importante préstamo que lleva no solo el Rosales, sino que varias instituciones de salud. Perfecto, vamos a hablar de eso, doctor Robles, por el tema que a la gente le interesa, ver cómo mejoramos todo el sistema de salud a nivel nacional. También le vamos a preguntar al doctor sobre el tema de la tifoidea y algunas controversias que se dan en lo público sobre la posición del Colegio Médico de la fiebre tifoidea que se dice está afectando ya al país. También esta mañana vamos a hablar sobre el Hospital Blum, algunas cosas que se han dado también en el Hospital Blum. Esa es la propuesta para esta mañana. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que este espacio va en retransmisión a las 11 de la noche, pero también usted puede visitar nuestra página Informa TVX en el YouTube y va a encontrar este y todos los programas que aquí estamos emitiendo. Esta mañana me acompaña el señor viceministro de Salud en Servicios Públicos, el doctor Julio Robles Ticas. Vamos a hablar sobre temas interesantes, temas importantes para el país. Doctor Robles, hoy amanecimos, bueno, el país tiene que amanecer contento. Al final, después de tanta discusión, se aprueba el hospital, la construcción del nuevo Hospital Rosales. Sí, es importante tomar antecedentes para poder hablar de este exitoso proyecto del PRIDE-2, Programa de Desarrollo de la Salud Integrado. Nosotros en el 2009 empezamos unos cambios en salud. Y esos cambios en salud abarcaban no solo lo estructural, sino que también lo funcional. Y en lo estructural, nosotros vimos que 377 unidades de salud que existían en todo el país no alcanzaban. No alcanzaban los recursos humanos, los medicamentos, los insumos, los equipos. USAID hizo un diagnóstico que el 70% del equipo médico y quirúrgico de los hospitales estaba obsoleto. Entonces empezó un proceso de cambios. Han habido con ya 4 préstamos, porque el presupuesto que se aprueba por el gobierno es un presupuesto de funcionamiento. Ahí va salarios, que es el 70% del presupuesto, medicamentos, insumos, servicios básicos, etcétera. Pero no va compra de equipo, infraestructura, que eso es a través de préstamos. Por eso hicimos un préstamo con el BESI, que nos permitió construir el Hospital Nacional de la Mujer, 50 millones. Ahí está el Hospital Nacional funcionando perfectamente. También hicimos un préstamo con el mismo Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 de 60 millones de dólares. Estos 60 millones de dólares nos permitió arrancar con la reforma de salud, construir equipos comunitarios de salud familiar, fortalecer con equipo algunos hospitales, el Instituto Nacional de Salud, etcétera. Estos son estos ECOS. Estos ECOS. Empezamos en el 2010, pero en el 2012 se fortaleció ya con este préstamo. Con el Banco Mundial hicimos un préstamo de 80 millones que lo estamos finiquitando en estos días, con el cual nos permitió fortalecer a los 30 hospitales con su equipo completo, médico, quirúrgico, en las salas de operaciones, en la emergencia, en la consulta externa, etc. Ahora, la reforma avanza. No es que ya se haya logrado todo.
hay muchas dificultades en medicamentos, en insumos, en recursos humanos, aún en infraestructura. Pero creemos nosotros en el rumbo correcto. Construir el hospital de maternidad, construir el hospital de San Vicente, Zacatecoluca, Usulután, San Miguel y recientemente La Unión, son 6 hospitales que le entregamos en estas administraciones al pueblo salvadoreño. Pero hemos pasado de las 377 unidades que le dije a 752. ¿Qué significa? Que casi hemos duplicado las unidades de salud y hemos construido 6 hospitales. Pero además nuestro modelo de salud abarca los equipos comunitarios de salud. Y los equipos comunitarios de salud son 7 personas. Un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, 3 promotores y una persona que hace múltiples funciones. ¿Cuántos ECOs existen en el país? Habían 0 en el 2009 y hoy hay 576 ECOs. Julio, muéstranos cómo es un ECO, porque tal vez, me decía una diputada, la diputada Rina Araujo, la gente a veces no tiene la idea en las ciudades, digamos, qué es un ECO y para qué está sirviéndole a la población, sobre todo a la población lejana a las grandes ciudades. Exacto. Porque la gente piensa que un ECO es un edificio. Un ECO es un equipo comunitario de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está integrado por este equipo de salud, precisamente, médico, enfermera y promotor. Viene este equipo de salud, tiene su base, o le prestan, por ejemplo, hay alcaldías que nos han prestado locales para hacer la base del ECO, del equipo de los 7 personas. Hay comunidades donde la población nos ha dicho, esta casa se la vamos a dedicar al ECO. Entonces nosotros asentamos el ECO ahí. Y hemos construido, como le decía, ya de 377 a 752, donde hemos asentado el ECO. Aunque hay ahí personal ya trabajando, ahí montamos las 7 personas, que es el equipo comunitario, que tiene parte de trabajo local, allí en la casa, en la comunidad o en la unidad de salud, pero también tiene trabajo comunitario. Va a las comunidades. Va a las comunidades. ¿Qué es lo que hace? Ellos tienen su equipamiento, tienen sus insumos y algunos medicamentos y salen a buscar mediante una ficha familiar, porque ellos tienen tabulado, primero tienen un área geográfica de influencia. Este número de familias dependen de cada ECO y ellos son los responsables de que esa familia se mantenga saludable, que no vaya a enfermar precisamente, y si ya se enferma, de referirla oportunamente al hospital más cercano. ¿Qué es la prioridad de un ECO, Julio? Un ECO es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen el control de los niños, vacunados o no vacunados. Y es responsabilidad no tener niños y niñas sin vacunación en su área geográfica. Por eso es que ellos andan detrás de cada hogar, viendo si hay una embarazada para llevarle su control también, pero también si hay niños o niñas para poderlos vacunar. Además, llevan el control de las personas que tienen un seguimiento por su enfermedad crónica, diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal, etcétera, que están en control en el hospital. Ellos también lo tienen en control para que no pierda su cita con el nefrólogo, con el cardiólogo, con quien sea, y entonces ellos llevan un control. Además, participan del trabajo integrado de la comunidad. El equipo comunitario se involucra con la comunidad en la prevención de las arbovirosis, por ejemplo, del dengue, de la chikungunya, del Zika, etcétera, estableciendo estilos de vida saludables para disminuir todas estas enfermedades. Entonces, bajo ese concepto, no solamente somos curativos en el hospital esperando que lleguen los enfermos, sino que nos anteponemos allá donde vive la gente con medidas fenomenales que vienen a incidir en la menor presencia de complicaciones al hospital. A los hospitales. Claro. Porque la gente llegaba, digamos, de una vez al hospital. De una vez. Tenía una enfermedad al hospital y saturaba los hospitales. Exacto. Lo que no hay que perder de vista y lo que muchos dicen, por ejemplo, yo escuchaba al Colegio Médico decir, pero es que los hospitales no se han desaturados, siguen llenos. Es que estamos en un periodo de transición, porque el permitirnos llegar con los ECOs a todos los municipios, ya son 185 municipios de los 262,
¿Qué nos ha permitido? Descubrir más cáncer, descubrir más hipertensión, descubrir más diabetes, descubrir más dengue. Todas esas enfermedades se han descubierto y se han referido al hospital, porque ellos no se pueden tratar allá, los refieren al hospital. Por eso tuvimos en un principio, en el 2010, un incremento de aproximadamente el 40% de la consulta y un incremento del 16% de los procedimientos quirúrgicos. Eso que nos indica que los hospitales se tenían que saturar más. Ahora, por eso es que tenemos 6 hospitales nuevos. Por eso es que estamos peleando por un hospital nuevo en Nejapa, para que vea el 500,000 de gente que está en la zona norte del Gran San Salvador. Y por eso queremos fortalecer un nuevo centro o un complejo hospitalario llamado Rosales, que se dedique a la atención de verdad de las enfermedades más complejas del país. Julio, traemos el ECO, pero luego del ECO viene la unidad de salud. Sí, entonces eso es importante, porque ese sistema funciona y es el sistema de referencia y contrarreferencia. Un ECO llega a una comunidad X, atravesando ríos, montañas, etcétera, y llega y encuentra una embarazada que no quiere llegar a su control, porque el embarazo en el 2009, el 53% del embarazo tenía su parto en la comunidad y la otra mitad en el hospital. Ahora, con los ECOs y todo el esquema de atención, ha pasado a 99.2% el parto hospitalario. ¿Qué significa? Que el ECO llega y encuentra a la mujer embarazada. Es una medición nacional. A nivel nacional. O sea que estamos al 100% casi por los niños naciendo en hospitales. En hospitales. 99.2 de nuestros más de 80,000 partos nacen en hospitales. ¿Qué es lo que pasa? Que el ECO encuentra a la mujer embarazada, le dan un seguimiento y la refieren oportunamente. Incluso el ECO con su equipo, con su vehículo, porque tienen un pick-up asignado, si la mujer no quiere trasladarse, convencen a la familia y la trasladan en el vehículo del equipo comunitario al hospital más cercano. Esto por lógica debería haber reducido las muertes prematuras. Exacto. O muertes, digamos, por complicaciones de la mujer. Esa es un signo de ser un ejemplo de El Salvador en América Latina en cuanto a la reducción significativa de la mortalidad materna. La mortalidad materna se mide por una razón, que es el número de mujeres muertas por cada 100,000 nacidos vivos. En nuestro país, en la década del 2000, era arriba del 70 por 100,000 nacidos vivos. Ahora hemos cerrado el 2017 con 31 por 100,000 nacidos vivos. Y este 2018 vamos a bajarla más. Entonces, ¿qué significa? Que la mortalidad materna ha caído drásticamente en el país. Los objetivos de desarrollo sostenibles nos piden para el 2030 que nuestra razón de mortalidad materna sea de 70 y nosotros ya tenemos 31. O sea que hemos bajado significativamente, ya cumplimos 11 años antes los objetivos de desarrollo sostenible en relación a la mortalidad materna. Vamos a aprovechar el siguiente bloque, Julio, para que nos platiques un poco sobre las unidades de salud, sí, ¿verdad? Después de venir del ECO, que a todas luces es algo exitoso, se comienza desde el 2009 para acá, entiendo. Sí. Me parece a mí en lo particular que si el ECO es capaz de llegar a esos lugares donde no se llegaba usualmente, donde había mucha muerte porque no se tenían atenciones médicas, luego pasamos al estamento de las unidades de salud, ¿verdad? Que es una cosa que tiene años de funcionar y que también habría que ver qué avances hemos tenido en eso. Esa va a ser la propuesta para el próximo bloque. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. El doctor Julio Robles Ticas, viceministro de Salud, me acompaña en el estudio. Doctor, estas cosas usualmente no se comunican. La gente vive con distorsiones en la información que viene de lo que ustedes como salud están haciendo. Pero también yo quiero decir, la gente está más informada ahora. Sí. La gente, las poblaciones nuestras, los campesinos, digamos, en los lugares más recónditos del país están más informados sobre el tema de salud también. Sí. Y ustedes han logrado penetrar ahí. Bueno, creo que ustedes califican este tema del ECO, por ejemplo, como
como un éxito dentro de la gestión. Claro, eso, para nosotros el equipo comunitario de salud familiar es parte de la reforma de salud, ¿verdad? Porque la reforma de salud tiene 10 ejes y el primer eje son las redes integrales e integradas de servicios de salud. ¿Qué significa? Que en el primer eje entra el ECO. ¿Por qué el ECO? Porque el ECO platica con la comunidad, platica con la gente, platica con la familia y platica con cada individuo. A la persona que se le detecta algo sigue una ruta de referencia. No es, muchas enfermedades que se detectan no son atendidas por el ECO, sino que el ECO detecta y refiere a la unidad comunitaria de salud. Además que tenés un mapa más completo de la información, todo el país prácticamente de lo que se está pasando en la salud de los salvadoreños. Y lo tenemos documentado a través de cada familia tiene su ficha familiar, donde sabemos cómo está constituida la familia, quiénes están sanos, quiénes están con riesgo y quiénes están enfermos, así en términos sencillos. Ese mapa lo tenemos de todas las familias salvadoreñas. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos una capacidad de decir, miren, aquí en este grupo familiar, esta mujer necesita llevar, porque es de mediano riesgo, un control más específico, la referimos del ECO a la unidad comunitaria especializada, porque tenemos 39 en todo el país, unidades de salud especializadas, donde hay internista, hay ginecólogo y hay pediatra, y hay odontólogo y fisioterapista, además de los médicos generales y las enfermeras. Entonces, es referida esta embarazada, la ve el ginecólogo en el ECO especializado, y si es de seguimiento con él, de acuerdo a criterios y protocolos, le da el seguimiento. De lo contrario, él la refiere al hospital. No el hospital de maternidad o el Hospital Nacional de la Mujer de ahora, no, lo refiere al hospital más cercano. Porque los hospitales, como vimos, tenemos 6 nuevos, los hemos fortalecido con equipo, con recursos humanos, y ahí se le lleva el seguimiento. No los 100,000 partos, o 80,000 o 120,000 son atendidos aquí en maternidad. El Hospital Nacional de la Mujer solo atiende 8,000 partos. ¿A dónde son atendidos los otros miles? En los otros hospitales. O sea, que decir que los otros hospitales no funcionan es una mentira. Porque ¿dónde son atendidos? El año pasado atendimos cerca de 80,000 partos. Y el Hospital Nacional de la Mujer atendió 8,000. Y los 72,000, ¿dónde fueron atendidos? En el resto de hospitales. ¿Qué significa eso? Que los hospitales se están resolviendo. Entonces, esta ruta la lleva ECO, Unidad Comunitaria de Salud Familiar, especializada, hospital de segundo nivel, y en lo que está de alto riesgo ya no le toca a estos espacios, le toca al Hospital Nacional de la Mujer. Y por eso es que son referidos los de alto riesgo. Los de primer nivel, por ejemplo, el Rosales es de primer nivel. No, el primer nivel es lo más básico. El primer nivel es lo que está en contacto con la población. El primer nivel es el 80% de la entrada al sistema. ¿Qué significa? La unidad de salud más cercana, la que yo tengo. Lo más complejo se llama tercer nivel. Tercer nivel. Y ahí está el Rosales, el Blum y el Hospital Nacional de la Mujer. Digamos, hay gente que critica y dice, es que mire, construyeron el Hospital de la Mujer, construyeron el Hospital de la Unión, pero lo que pasó ahí fue que trajeron todas las cosas viejas y toda la gente, el pequeño grupo de trabajadores los trajeron y nos pusieron aquí. O sea, y ese hospital nuevo puede ser, pero no tiene los recursos como para poder atender de mejor manera a los salvadoreños. ¿Es cierto esto? No, de ninguna manera. Nosotros invertimos más de 84 millones en la construcción de los 4 hospitales que quedaron pendientes. O sea, San Vicente, Zacate, Usulután y San Miguel. Son hospitales nuevos. Pero además, les pusimos recursos humanos nuevos. Más de 666 recursos humanos nuevos, entre médicos, enfermeras, etc. Ese equipo se les instaló. Equipo completamente nuevo para los hospitales, para los 4 hospitales, nuevecitos. Y entonces, empezamos ese funcionamiento. Entonces, y el Hospital de la Unión, el Hospital de la Unión nos costó cerca de 17 millones, con insumos, con medicamentos, con recursos humanos. El Hospital Nacional de la Mujer nos costó cerca de 50 millones. Pero con recursos humanos nuevos, no son los mismos. Ha sido fortalecido el Hospital Nacional de la Mujer con personal. Ahora, yo soy sincero y siempre lo he dicho, un sistema de salud que está en quiebra, 2008, 2009, con tanta necesidad, solo midiendo la atención hospitalaria,
sin apostarle nada a la promoción y a la prevención. Entonces, y se nos entrega así, con 4 hospitales en construcción, uno que ya no funcionaba, el hospital de maternidad, porque teníamos que hacerlo nuevo. El hospital de la Unión sin hospital, porque lo que tenía ahí era un centro de salud. Entonces, toda esta correlación lleva trabajo, tiempo, dinero, inversión. Y eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. Por eso es que los indicadores han mejorado. Mortalidad infantil, mortalidad neonatal, mortalidad materna, parto institucional. Todos esos indicadores han mejorado notablemente y tenemos el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. El Salvador es un ejemplo por eso. Que nos juzguen solo porque no tenemos el 100% del abastecimiento de medicamentos, sino que solo el 85%, creo que no es justo. Precisamente ese es un tema interesante, porque de todo lo que estamos hablando se conoce muy poco, Julio. Sí. Pero cuando se va a hablar del tema salud en el país, lo que aparece en la fotografía de los grandes periódicos, de los grandes medios de comunicación, es precisamente el desabastecimiento. Exacto. Es precisamente un paro laboral. El trato. Es el trato de la gente. Sí. Es que había un paciente o había unos pacientes tirados en un pasillo que puede ser una coyuntura, que puede ser eso verdad, pero que realmente no lo es todo. Sí, exacto, porque, vaya, por ejemplo, ¿por qué necesitamos un nuevo Rosales? El Hospital Rosales tiene 116 años de existir. Nosotros agradecemos al gobierno belga por la construcción fabulosa que nos hizo con unas latas muy especiales para los servicios de salud, de hospitalización del hospital, pero ya no reúne. La población de 1902 no es la población de ahora. La que depende del hospital ya no es la misma población. Las enfermedades, el perfil epidemiológico es diferente. La infraestructura ya no alcanza. Yo tengo en la consulta externa todos los días 1.200 personas que van a pasar consulta. Alrededor de 1.100 que llegan a pedir cita. Alrededor de 600 que llegan a traer su medicina, solo a traer la medicina. ¿Verdad? Porque tienen diabetes y llegan ese día no a ver al médico, sino a traer su medicina. Estás hablando diario. Diario. Entonces yo tengo una consulta, un espacio pequeño para atender 3.000 personas ahí. 3.000, aparte del despacho de la medicina que está haciendo la farmacia. La hospitalización, tengo ahí alrededor de un 40% que no es de tercer nivel, que es una hospitalización de segundo nivel. Por eso estamos fortaleciendo el segundo nivel para que este 40% sea atendido allá. Y el Hospital Rosales, con su nueva infraestructura, con su nuevo equipo, se dedique a lo más complejo de la enfermedad. O sea, las complicaciones de las enfermedades, principalmente las enfermedades crónicas, y a los cuidados intensivos, porque el Hospital Rosales es nuestro centro de referencia nacional. Los que vamos al Rosales ya no tenemos otro sitio donde ir, claro, es lo máximo. Claro. Entonces ahí tiene que estar lo más complejo, no lo más sencillo. Por eso es que si lo más sencillo ya no debe estar en el Rosales, ¿dónde debe atenderse? ¿En el primero o en el segundo? Si no fortalecemos el primero, ni fortalecemos el segundo, entonces todo va a venir al Rosales. Por eso es que este proyecto es integral. ¿Integral por qué? Porque abarca el primer nivel, el segundo nivel y también el tercer nivel. Cuéntanos del Hospital Rosales, Julio, con esta noticia de la aprobación del préstamo. ¿Qué vamos a tener como nuevo Hospital Rosales? El nuevo, sobre todo en equipo, en atención, ese acceso, pues hasta físicamente, digamos, es como inviable tener tanta gente en el Hospital Rosales que funciona hoy. Sí, nuestra idea en un principio, con la señora ministra y todo el equipo, era construir un edificio, un terreno con un edificio aparte independiente del Rosales de ahora. No pudimos conseguir en las mejores condiciones un terreno para poder levantar esa infraestructura tan importante. Conseguimos terrenos allá por el teleférico, allá por Terminal de Oriente, pero incluso el mismo personal del Rosales nos dijo, no, el Rosales es un referente nacional, aquí se han formado médicos, enfermeras, etcétera, tiene que mantener su espacio donde siempre ha sido. Así es que como negociamos con el BID, el Banco Interamericano, y llegamos a la conclusión que el complejo hospitalario Rosales
debería de mantenerse en el mismo sitio. Por eso es que vamos a aprovechar infraestructuras. Por ejemplo, el hospital de maternidad, que era antes, el que está enfrente, frente a la Plaza de la Salud, frente a la 1 de Mayo, ese lo vamos a botar. El terreno está en excelentes condiciones y ahí vamos a levantar la consulta externa, un edificio de 3 pisos, solo para cuando yo tengo una enfermedad y estoy en control, solo llegar ahí, no mezclarme allá con la hospitalización. Solo llego ahí. En la zona donde era el hospital de maternidad. El hospital de maternidad. Ahí ese se bota y se construye un edificio de 3 niveles. De 3 niveles. Y ese edificio solo es para ir yo a control con mi cardiólogo, a control con mi nefrólogo, a control con mi reumatólogo, solo controles en 29 especialidades, con más de 60 consultorios. Una preciosidad para atender solo consulta externa. O sea, llego y me voy. Ahora, el área donde era el Max Block, donde es el Max Block ahorita, el laboratorio, sobre la primera calle Poniente. Sobre la Roosevelt. Sobre la Roosevelt. Sobre la Roosevelt, frente sí. al Parque Cucatlán, a la par del ex hospital militar, ese lo vamos a botar también, porque es inhabitable. Entonces, ahí vamos a construir la hospitalización. Son 6 pisos, un edificio de 6 pisos, donde van a estar hospitalizados las personas con enfermedades más complejas, cardíacas, renales, etcétera, son principalmente enfermedades crónicas. Ese va a ser la hospitalización, con más de 500 camas, solo para hospitalización. Pero ese edificio va a sumarse, o sea, va a estar integrado con el edificio actual de especialidades, que lo vamos a renovar completamente, el que se le había prestado al seguro, el de 3 pisos. Ese lo vamos a renovar y ahí vamos a tener las especialidades de nefrología, de cardiología, ahí vamos a hacer trasplantes renales y de otros órganos y vamos a hacer cirugía de corazón. Además, en el piso de abajo vamos a tener la emergencia. Toda la emergencia. Toda la emergencia. Preciosidad para atender toda la población que llegue con emergencia y de ahí se refiere al de especialidades actual o a la hospitalización del de 6 pisos. Entonces ahí empieza pero no solo eso. A la par de la emergencia va a haber otro edificio, que es el edificio de cirugía mayor ambulatoria. ¿Qué significa? Ahora una persona llega inflamada de las venas, llega por una apendicitis no complicada, con pocas horas de inicio, llega con un lipoma, o sea, un tumor de grasa, llega por cosas que se pueden atender, incluso las cirugías de ojo, llegan en otros países, un altísimo porcentaje de esas cirugías son ambulatorias. Entonces vamos a establecer un grupo complejo de quirófanos y de salas para que esas cirugías se operan en la mañana y se van en la tarde para su casa, completamente recuperadas. Una cosa más rápida. Más rápida, más maravillosa. Eso va a desconcentrar también. Tremendamente. Sí. Julio, después vamos a aprovechar el siguiente bloque para hablar sobre el hospital de Nejapa. Toda la zona norte del país también beneficiada con este préstamo aprobado anoche. En la zona norte del país tendrá un hospital nuevo centrado en Nejapa. Eso es una cosa realmente interesante e importante para el país. Vamos a continuar hablando con el doctor Robles Ticas sobre este tema. Quiero también recordarles que si este Día del Padre usted no ha decidido dónde ir a comer, queremos sugerirle Soho Multiplaza. Ahí va a encontrar una variedad de platos al estilo japonés como el sushi. Va a poder encontrarlo ahí. Si usted está pensando con su familia dónde llevar a su papá, Soho Multiplaza es la opción. Esa es la sugerencia que tenemos para ustedes en este día. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Hoy platicamos con el viceministro de Salud, el doctor Julio Robles Ticas. La noticia de anoche es aprobación del préstamo por $170 millones para construir el nuevo Hospital Rosales y también un hospital en Nejapa, básicamente. Hay otras cosas, pero el hospital en Nejapa, ¿cómo lo conceptualizan ustedes, Julio? Sí. Solo déjeme decirle que el Rosales va a costar alrededor de $80 millones. 80 millones el Rosales. Y el hospital de Nejapa, que es un hospital básico, que va a tener la posibilidad de referir a los especializados, como son Bloom, Rosales y Hospital Nacional de la Mujer, va a ser un punto de sostenibilidad para la atención hospitalaria de toda la zona norte del país. ¿Qué referencia teníamos antes de hospital en la zona norte? No hay ninguno.
Entonces, todo ese 500,000 de habitantes de Nejapa, Apopa, Tonacatepeca, El Paisnal, Aguilares y Guazapa, incluso Quesaltepeque, hoy ya no van a tener necesidad de venir al Sacamil, al hospital Sacamil, sino que van a tener su propio hospital en Nejapa. Ya no va a haber necesidad. Ese 500,000 de gente que necesita atención hospitalaria, ahí va a ser. ¿Y qué va a posibilitar eso? Va a desconcentrar no solo al Sacamil, sino que al Rosales, sino que al Blum con los niños y al Hospital Nacional de la Mujer con las embarazadas. Entonces, si Chalatenango, que tiene que cerca de 250,000 habitantes, tiene 2 hospitales, como la zona norte del país, que tiene 500,000 de habitantes, no va a tener hospitales. Por eso es que este hospital de Nejapa, y quiero agradecer públicamente al alcalde de Nejapa, porque nos donó el terreno, 5 manzanas. ¿En qué zona va a estar? Va a quedar, la alcaldía de Nejapa tiene un proyecto de una área, ¿cómo se llama?, perfectamente arborizada, bien aislada, cerca de la ciudad, donde a la par va a estar construido el hospital. Un hospital precioso de 2 pisos, con 5 manzanas, con amplios parqueos, con varios quirófanos, con 5 especialidades: pediatría, cirugía, obstetricia, medicina interna, ortopedia y traumatología para la atención ahí, aparte de todos los servicios de apoyo como farmacia, rayos X, imagenología, emergencias, consulta externa, vacunación, toda la parte, todo bien estructurado. Y ese hospital, que se lo merece la zona norte de nuestro país, desde el Gran San Salvador. Hasta los hondureños. Los hondureños que vienen de la zona norte, Julio, hacen uso de nuestro sistema de salud. La vez pasada salió un dato muy importante en los medios de comunicación de Honduras. La atención ginecostétrica de todos nuestros hospitales en la zona norte, desde Gotera hasta Chalatenango y Metapán, alrededor del 30% es hondureña. Significa que el espacio de apoyo nuestro ya no solo abarca a salvadoreños, sino que hermanos guatemaltecos y hondureños que accesan a nuestros servicios de salud. Pues este hospital con estas especialidades va a ser un punto de contención para que el tercer nivel, que son los hospitales complejos, no se saturen. Y el hospital, así como los demás, va a referir al Rosales, al Blum o al Hospital Nacional de la Mujer cuando lo amerite. Entonces la mayoría de procedimientos se van a hacer allá. Por eso es que si tenemos un nuevo Rosales que va a atender lo complejo y tenemos un hospital en Nejapa que va a atender 6 municipios con una alta cantidad de patologías que se van a atender ahí, y tenemos una cantidad de ecos y unidades comunitarias de salud en todos esos lugares, por simple lógica, esas enfermedades ya no van a venir aquí a San Salvador, ya no van a venir a los 3 hospitales grandes. Vamos a desconcentrar estos hospitales. Por supuesto. ¿Qué más se aprueba aparte de estos 2 hospitales, con el préstamo de anoche? Anoche es muy importante porque no solo es el Rosales, se va a construir el hospital de Nejapa, pero además llevamos equipos comunitarios de salud y 38 nuevos establecimientos de salud en toda la zona, Tonacatepeque hasta el Paisnal, de Quesaltepeque, Nejapa, toda esta zona, 38 establecimientos y parte de la zona sur del Gran San Salvador. Pero también vamos a fortalecer otras unidades comunitarias del interior del país. O sea que, y llevamos 40 establecimientos que les vamos a renovar su equipo diagnóstico, ese equipo de tratamiento. Esto es importante porque para poder establecer un buen diagnóstico debo tener un buen equipo. Y nuestro personal se merece que le estemos proporcionando este tipo de equipo. Pero a la vez hay una cosa bien interesante, y esta es una idea de la señora ministra. Vamos a formar en San Miguel, en San Vicente, en San Salvador y en Santa Ana un centro que se llama CRAE, Centro de Referencia para Atención Especializada. Le voy a poner un ejemplo. Si yo llego a consultar a una unidad comunitaria de salud por gastritis, porque me duele el estómago, porque tengo trastornos digestivos, etc., entonces el médico de la unidad me indica una endoscopía.
pero como no hay en el primer nivel, tengo que ir al hospital. Y en el hospital voy a esperar la fila porque hay 100 esperando que le hagan endoscopía. Entonces, la saturación del hospital va a ser mayor. En cambio, con el CRAE, el médico del primer nivel me manda a mí una endoscopía. Yo no voy al hospital, voy al CRAE. Y en el CRAE digo, aquí vengo porque me han dejado una endoscopía. Me hacen la endoscopía y el resultado no se lo mandan al hospital, se lo mandan al médico de la unidad de salud. Y dice él, es una gastritis, yo le doy tratamiento. Es un laboratorio completo. Sí, es un laboratorio precioso. Y viene ahí y dice, es un cáncer, yo lo refiero al hospital. ¿Cuántos de estos van a haber? Van a haber 4. Uno en San Miguel, uno en San Vicente, uno en Santa Ana y uno aquí en San Salvador. Esos 4 CRAE nos van a también a permitir desconcentrar los hospitales porque ellos van a hacer diagnósticos de muchas enfermedades y va a permitir que los médicos del primer nivel de atención, o sea, de las unidades, puedan resolver sin necesidad de mandar al hospital. La gente me está preguntando cuándo se está previsto, por ejemplo, que se pudiera terminar el Hospital Rosales y el NEJAPA. Sí, esto es de tomarlo en consideración. Ayer se dio una muestra muy positiva de que cuando los políticos se unen y toman decisiones a favor de la población, todas las cosas se pueden hacer. Y ahí por unanimidad prácticamente, o porque 82 diputados prácticamente están todas las fracciones legislativas. El problema es de esto que ya llevamos 2 años atrasados. Este préstamo hubiera sido aprobado en abril del 2016. O sea que llevamos 2 años, 2 meses de atraso. Pero estos hospitales no se construyen en 2 meses, ni en 3 meses. El Hospital Rosales, por ejemplo, va a llevar un periodo de 3 años mínimo para poderlo construir, porque es un complejo hospitalario precioso, bien estructurado, con buen análisis, con instalación de equipo complejo que no solo se coloca, sino que hay que montarlo, hay un montaje especial. Entonces, esto lleva por lo menos 3 años. El de NEJAPA es un menos complejo, puede durar alrededor de 2 años. Y las que más rápido van a estar son las unidades y los ECOs, que podemos estar en el lapso de 1 año. Entonces, estamos hablando de periodos no cortos, sí, claro, pero que sí son necesarios avanzar. Digamos, en 3 años pudiéramos tener esos 2 nuevos hospitales. En 3 años podemos tener, si nos ponemos las pilas, como dice como decimos nosotros, podemos tener en 3 años toda esta estructura, no solo el Rosales, sino toda la estructura de los 3 niveles de atención. Eso es importante. Por eso es que ayer mismo, y yo quiero agradecer públicamente a los representantes del banco que nos han acompañado en todo este proceso, e incluso en la negociación misma con los diputados de Arena específicamente, nos han acompañado y están dispuestos a agilizar todos los procesos que el banco tiene para poder tener la plata disponible lo más pronto posible para iniciar ya los procesos de construcciones de los 2 hospitales y de las unidades de salud. En el caso de Rosales también preguntan ¿qué se va a aumentar en atención médica? ¿Qué tanto ustedes han presupuestado? ¿Aumenta, digamos, la cantidad de pacientes? ¿Aumenta la cantidad de atenciones que se puedan brindar ya con esta nueva infraestructura? Sí, que el Rosales es bien importante porque el Rosales va a tener una innovación significativa en las diferentes especialidades. Hemos detectado con el grupo del Rosales 29 especialidades que van a ser bien fundamentalmente fortalecidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el edificio de consulta externa. Le voy a poner un ejemplo. La especialidad de ortopedia. Yo llego por un problema a la consulta externa de ortopedia. El ortopeda va a tener su consultorio, pero a la par va a tener la sala de procedimiento. Si él considera que mi brazo necesita colocarme un yeso, lo que sea, él mismo, sin darme cita para 3 meses después, me va a pasar a la sala de procedimiento y colocarme el yeso o hacerme algún procedimiento fundamental básico que no necesite una anestesia general. Entonces, estos consultorios van a tener no solamente la atención de historia clínica y examen físico, sino también van a haber áreas de procedimiento. Vamos a tener espacio para tener más de 528 camas
donde vamos a tener 24 pacientes aislados y 504 en forma general. Todos los pacientes que sospechemos alguna enfermedad infecto-contagiosa, vamos a tener en cada piso de los 6 pisos camas para aislamiento. Esto es muy importante. También vamos a tener en total 712 camas sensables. ¿Qué significa? Que superamos las camas que tenemos hoy y que vamos a tener, pese a que vamos a hacer una desconcentración de lo menos complejo para atender ahí solo lo más complejo, aún así vamos a incrementar a 712 camas. También vamos a tener 13 quirófanos con torres de alta complejidad y cuatro en el edificio de cirugía que le dije que íbamos a tener a operar en la mañana y darle el alta en la tarde, 4 quirófanos de todo el día trabajando para hacer este tipo de cirugía y evitar la hospitalización o la mucha concentración en el hospital para que la gente, uno se siente más satisfecho que lo operen de alguna cosa y se va a descansar a su casa que estar hospitalizado ahí en medio de un conjunto de personas. También este hospital va a tener una innovación muy importante. Las camas de cuidados intensivos son carísimas, son carísimas. Una cama normal, cuando yo estoy ingresado en un hospital, en una cama de hospitalización, ando alrededor de 200, 300, 350 dólares diarios de inversión. Sin embargo, cuando yo ingreso a cuidados intensivos, eso se multiplica y llega a 2,000, 3,000, 4,000 dólares diarios de inversión por cada persona que utiliza una cama en cuidados intensivos. Pues déjeme decirle que la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios van a ser fortalecidos y en la torre de 6 pisos vamos a tener más de 50 camas de cuidados intensivos. Perfecto. También vamos a fortalecer el Rosales con 306 recursos humanos. 306 recursos humanos nuevos, no de los mismos. Claro. Nuevos que van a venir a fortalecer, que ya va contemplado en el préstamo y que nos va a servir para prestar una mejor atención. Perfecto. Y vamos a invertir 19 millones, oiga bien, 19 millones en colocar equipo nuevo de diagnóstico y de tratamiento. 19 millones. 19 perfecto, millones. Solo perfecto. para el Rosales. Vamos a hacer una pausa, Julio. Qué interesante lo que el Rosales nos puede dar a los salvadoreños. Ya en unos 3 años se puede presupuestar, digamos, podemos tener un nuevo hospital Rosales. Vamos a seguir platicando con el doctor Robles Tica sobre estos temas. Quiero recordarles también, si usted no ha decidido dónde llevar a su papá a comer en este Día del Padre, pues la opción es Soho Multiplaza, una variedad de platillos al estilo japonés como el sushi. Puede encontrar ahí un ambiente familiar, un ambiente sano, en un ambiente donde usted y su familia van a estar muy cómodos. Los esperamos entonces en Soho Multiplaza, este Día del Padre, para todos aquellos que no lo han decidido. Esta es una buena opción. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana el doctor Julio Robles Tica, viceministro de Salud, me acompaña en el estudio. Hay una polémica, doctor, sobre el tema de la tifoidea. El Colegio Médico ha dicho que sí existen casos de tifoidea y que ustedes no los están reportando, que ustedes están ocultando esa información de casos de fiebre tifoidea en el país. Sí, cómo no, gracias Julio. Solo tal vez para finalizar el tema del Rosales, decir que también ayer mismo fue aprobado fortalecimiento de varios hospitales más. Por ejemplo, el área odontológica de toda la región metropolitana va a ser fortalecida con un nuevo equipo. El Hospital Nacional de la Mujer vamos a fortalecerlo con más equipo digital, mamógrafos, ultrasonógrafos, etcétera. El Hospital de Sensunte y Lo Vasco va a ser fortalecido también, Aguachapancha, Latenango, Sonsonate, La Paz, en fin, los 14 departamentos con sus hospitales van a ser fortalecidos con equipos. Una buena noticia para todo el país. Para todo el país, o sea que estamos en el rumbo correcto. No, con respecto a la fiebre tifoidea, esta es una enfermedad caracterizada por cefalea intensa, fiebre, cuadro diarreico, que generalmente está asociada a una mala higiene, mala preparación de los alimentos, no lavarse las manos adecuadamente, etcétera. Bajo ese concepto, lo prioritario en la fiebre tifoidea
es la prevención, ¿verdad? Tomar todas las medidas que como Ministerio de Salud y como Seguro Social estamos dando a la población para evitar el contagio. Pero bajo ese esquema, nosotros tenemos una casuística y no la hemos negado. Reconocemos, nosotros reportamos casos sospechosos. El diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea... Tanto de lo público como de lo privado, Julio. Claro. El diagnóstico definitivo hay que hacer estudios de cultivo principalmente. Mielocultivos, coprocultivos, semocultivos, para poder documentar la enfermedad y poder decir... Este cuadro gastroentérico se debe a Salmonella typhi, que es la bacteria que produce la tifoidea. Porque salmonelas hay un montón de bacterias del grupo de las salmonelas. Entonces, el específico de Salmonella typhi hay que documentarlo. Además, que los cuadros diarreicos pueden ser predominantemente virales. Hay una cantidad de cuadros diarreicos ahorita de origen viral, y de otros microorganismos. Entonces nosotros como Ministerio de Salud preferimos dar primero casos sospechosos, ¿verdad? Hasta confirmarlos. Por ejemplo, como Ministerio de Salud tenemos al momento 346 casos confirmados que los hemos hospitalizado. Los hemos hospitalizado, les hemos hecho el diagnóstico, les hemos dado tratamiento y se han ido para su casa. O sea, no era solo sospecha, digamos. No, hoy son confirmados. Hoy son confirmados. Ahora, con sospecha, que los hemos hospitalizado son 469. Nosotros los hemos sospechado, los hemos hospitalizado, les hemos dado tratamiento. Pero los que hemos confirmado solo son 346 como Ministerio de Salud. El Seguro Social, nosotros somos el ente rector y nosotros recibimos toda la información del país, del seguro militar, de lo privado, etcétera. Pero mientras ellos no ingresan la información a nuestros sistemas, nosotros no podemos concluir nivel país, sino que damos un plazo. La tercera semana de cada mes cerramos los espacios para ingresar información. La información que ha ingresado al Ministerio de Salud como Ministerio de Salud es una. Ahora, el Seguro Social puede tener más casos, pero el Seguro Social los va a tener que meter a nuestro sistema de información para dar la casuística de país, así como el sistema privado, así como el sanidad militar, etcétera, para que tengamos esa información. Yo puedo hablar ahorita como Ministerio de Salud y decir que 346 personas que hemos ingresado a los hospitales desde el 1 de enero a la fecha, les hemos confirmado fiebre tifoidea. Y eso significa que ha incrementado con relación al año pasado. No estamos en una epidemia, pero sí hay lugares donde se ha incrementado más. Por ejemplo, Santa Ana, aquí en San Salvador, y especialmente Apopa, Mexicanos, Soyapango, que son los lugares donde se ha incrementado, y Chalatenango. Viceministro, pero el miércoles 6 de junio, usted le dijo a la prensa gráfica que no hay ningún caso de fiebre tifoidea. ¿Cómo no? Yo no he negado ningún caso de fiebre tifoidea. Lo que he dicho que teníamos como sistema, como todo, 644 casos, porque el Seguro Social metió sus casos, otras entidades han metido sus casos y podemos decir 644 casos sospechosos de fiebre tifoidea. Ahora, el Seguro Social confirma los suyos, el Ministerio de Salud confirma los nuestros, entonces las instituciones confirmamos. Como Ministerio de Salud tenemos confirmados 346. Creo que el Seguro Social dio declaraciones públicas donde manifiestan sus casos confirmados. Y esa es otra información. Lo que yo digo es que esos casos confirmados ya deberían estar introducidos a nuestro sistema para poder decir, como país tenemos tantos casos de fiebre tifoidea. Entonces, ahorita los que podemos confirmar son los que han consultado al sistema del Ministerio de Salud. Ahora el Seguro Social creo que ha dado su propia casuística y va a tener que introducir esa información para que nosotros digamos, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, el sector privado, tenemos tantos casos de fiebre tifoidea. ¿Por qué el Colegio Médico está contraponiendo varios temas con ustedes, viceministro? No, yo creo que mostraron una preocupación, entiendo yo, la semana pasada sobre el incremento de casos y es la misma preocupación que tenemos nosotros. Porque el hecho de que tengamos el incremento de casos con relación al año pasado nos mueve
a que como Ministerio de Salud, y eso es lo más importante de esto, es que nuestros servicios, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros educadores, a lo ancho y largo del territorio, estamos haciendo educación en salud. Estamos informándole a la gente, a la población, la forma de prevenir esto. Porque esto no es de medicamentos, es de evitar la contaminación con esto. Hay que lavarse bien las manos, hay que preparar bien los alimentos, hay que cocer bien los alimentos, hay que comer los alimentos calientitos, no fríos. Hay que tomar un conjunto de medidas que las estamos dando, purificar el agua, etcétera, etcétera, para evitar que nos contaminemos con la Salmonella typhi, que es la bacteria que produce la tifoidea. Entonces estamos frente a un rebrote de epidémico de esto. Estamos incremento de casos en algunos sitios específicos, predominantemente Santa Ana, Chalatenango y San Salvador. Hay un incremento de casos que esperamos que nuestra población nos atienda, que atienda las recomendaciones para tratar de incidir en disminuir estos casos. Esa es la idea. Ahora, para no confundir a la población en cuanto al número de casos, déjeme decirle que cada institución lleva sus casos, sus números. Nosotros consolidamos la información, consolidamos la información, pero hasta este momento hay casos del seguro, de lo privado, del militar que no han sido introducidos aquí y por eso no podemos hablar de un total general de país, sino que solo los que el ministerio lleva. Y ahí rotundamente le digo, nosotros de los casos presentados del 1 de enero a la semana 22, tenemos 346 confirmados y 469 sospechosos hospitalizados. Perfecto. Viceministro, ¿amaneció el hospital Blum con reducción en la atención a los niños, a los pacientes? Sí, se nos ha informado esta mañana por parte del señor director que hay una reducción de labores principalmente administrativas por parte del sindicato. Déjeme decirles que estas cosas se tienen que platicar y no tomar medidas tan drásticas como esta. Ahora, no el SIDBLUM, que es el sindicato de ahí, tiene esa preocupación, sino que todos los sindicatos. Incluso ayer en la Asamblea Legislativa veíamos esto, que es un tema que se va a retomar creo que en esta próxima semana. Es la discusión sobre la ley del escalafón. En esa discusión, todos los partidos políticos tienen su posición sobre esta ley. Nosotros como Ministerio de Salud, déjeme decirle, y ahí lo digo contundentemente, nosotros asignamos el escalafón a los trabajadores de salud de acuerdo a la disponibilidad económica. Si en el presupuesto se nos asignan la totalidad para pagar el escalafón, nosotros pagamos el escalafón. Pero en la situación fiscal que se vio el gobierno, porque el gobierno en el 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, pagó el escalafón el 8% prácticamente para todos los trabajadores. El 2017 tuvimos problemas. El 2017 tuvimos, y para el 2018 también tuvimos problemas. Entonces tuvimos alrededor de 15 millones. Entonces tuvimos que, ya no los 28, 30 millones que se necesitan para darle el escalafón a todos, sino que priorizar. Si solo tiene 15 millones, se lo dimos a los que ganan menos de $2,000. Aquel que gana 3,000, 4,000, 5,000, a ese no le dimos incremento del escalafón. En ese tema, entonces, ustedes no están en disponibilidad de poder negociar con estos sindicalistas. No, ¿cómo no? Con toda claridad. Ellos están pidiendo una mesa en este momento. Claro, y no solo la va a formar el Ministerio de Salud, sino que se va a involucrar la Asamblea Legislativa. Y eso es bueno, porque cuando la Asamblea en conjunto tenga una propuesta, así como ayer se pusieron de acuerdo para el tema del Rosales, del programa PRIDES, sí, así para el escalafón, si todos llegan a un acuerdo y nos dicen de dónde sacar el dinero para dar la totalidad del escalafón o revisar la ley y actualizarla, y nosotros estamos totalmente dispuestos a participar. Por eso les pido yo a los compañeros sindicalistas del Blum que eso ya se va a establecer la mesa, que no hay necesidad de cerrarle el hospital para la atención de los niños, sino que hay que sentarse a platicar, y creo que eso empieza esta próxima semana. Señor viceministro, gracias por venir con nosotros. No, a la orden. Aquí estamos para platicar con usted y con nuestra población para aclarar estos temas tan importantes de salud. Vamos a estar molestándolo para que pueda venir con nosotros y nos pueda informar, así como ha traído buenas noticias este día sobre la aprobación del préstamo para la construcción del nuevo Hospital Rosales y también del Hospital de Nejapa.
Gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros. El día lunes nos va a acompañar en el estudio el doctor Félix Ulloa. Vamos a hablar sobre sus valoraciones del actuar del Tribunal Supremo Electoral. Eso es la propuesta para el próximo lunes. Pasen todos un feliz fin de semana. Será hasta la próxima.